mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón hoy para ustedes, comenzando por mí, tiene una particularidad. Y es que se trata del mensaje de 3 personas antes de morir. Una cosa es yo hablar con usted así de manera habitual un domingo en la mañana. Y otra cosa es cuando yo sé que mañana o pasado yo no voy a estar. ¿Verdad que es muy diferente? Entonces imagínense el peso de responsabilidad que yo siento ahora mismo trayéndole el mensaje de 3 personas, no uno, no 2, 3 personas antes de morir. Vamos a orar. Padre bueno, traemos nuestras vidas delante de ti, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento sea alumbrado por el Espíritu para recibir tu palabra, Señor, y para entender cómo hemos de aplicarla para que produzca el fruto para el cual tú la envías, Señor. Que tu palabra cumpla tu propósito, Señor, y ayuda a que este mensaje sea impartido con gracia, con denuedo, para la edificación de tu iglesia y para dar gloria a tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo me imagino que ya ustedes quieren saber quiénes son esas 3 personas, ¿verdad que sí? Pues miren, primero recuerden que estamos hablando. Estamos hablando acerca de la vida en el Espíritu. Pero el contexto en el cual vamos a estar hablando acerca de la vida en el Espíritu es acerca de la vida en el Espíritu en tiempos de dificultad. Porque una cosa es vivir en el Espíritu en este tiempo de adoración en el que estamos, ¿verdad? Tempranito en la mañana, rodeado de hermanos hermosos, santos. Y otra cosa es cuando nosotros nos enfrentamos a las dificultades que nos tocan cada día. Así que vamos a ver esto en el sentido de la aplicación para este fin. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y es que es una gran realidad que toda persona, todos nosotros, tendremos que decidir bajo qué influencia viviremos nuestras vidas. Hay 3 clasificaciones que podemos hacer de todo hombre. Y uno es como hombre natural, número 2 como hombre carnal, y tercero como hombre espiritual. Y rápidamente le explico un poco acerca de cada uno de ellos. El hombre natural es el que vive bajo la vieja naturaleza, que vive gobernada por los deseos desordenados y otorga prioridad a todo lo terrenal, quitándole importancia a lo que es eterno. Luego, y sabemos que el hombre natural está vacío, y cuando estamos vacíos por dentro procuramos llenarnos de placeres transitorios. Ahora, un hombre carnal es alguien que, aunque es creyente, oigan esto, vive bajo el gobierno de la ley de la vanidad, viviendo en los deseos egoístas. Y eso estúdielo por favor en 2 de Timoteo 3 del 2 al 4. Y luego están los que nacidos de Jesucristo, tienen una nueva naturaleza y viven en el Espíritu, tienen un nuevo estilo de vida. Entonces, las 3 personas de las cuales vamos a estar hablando, primero está el hombre natural, que en este caso viene representado por Judas. Luego está el hombre carnal, que viene representado en este caso por Simón. No Simón Pedro, Simón, el hijo de Jonás. Simón, como creyente, que aunque había recibido la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, vivía gobernado por pasiones, y eso lo vamos a estudiar. Y luego tenemos a Jesús, que puede mostrarnos cómo es la vida en el Espíritu. Pero Jesús, no en todo su contexto, sino en el contexto de Mateo 26 y también de Juan del 14 al 17. Lo vamos a ver ahí enfocándonos en esos eventos que ocurren justo antes de su muerte. Y luego vamos a ver también Pedro, ya no Simón, Pedro, porque ya como un hijo de Dios que ha transicionado de la vida carnal a la vida en el Espíritu.
Entonces, a forma de repaso, le vamos a pasar volado a Mateo 26. Vamos a ver algunos puntos solamente. Dice en el versículo 7 así, leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto y dicen: ¡qué desperdicio! Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero se hubiera dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, miren lo que dice, ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Miren lo que estamos hablando. Jesús sabe que su cuerpo ya se está preparando para su entierro y los discípulos dicen: ¿y por qué se gasta tanto dinero en un entierro? Pero eso era Judas, que ustedes saben ya lo que se movía ahí. Dice en el versículo 14, justo después, dice: entonces, hago énfasis en la palabra entonces, porque ahí es como que a Judas como que cayó en cuenta: oye, pero viejo, aquí no hay nada para mí. Tú sabes lo que es. Mira, yo que pensaba que algo iba a salir aquí para mí y no hay nada. Entonces, ¿qué hace Judas? Dice que entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Se le dio a Judas lo que andaba buscando. Entonces sigue diciendo, luego que pasa en la cena, en el versículo 20, y esto es importante que no juzguemos a Judas, porque hay algo particular en él que es importante que lo observemos. Jesús les dice a todos, le dice: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Judas, acuérdense que ya tiene 30 piezas de plata, ya tiene dinero en el bolsillo, Pero miren qué interesante, que Judas, el que lo iba a traicionar, también le preguntó, y le pregunta: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús se lo dice: tú lo has dicho. Pero usted piensa en algo, Judas era loco. No, en serio, piénselo, porque si él tiene el dinero en el bolsillo, le dieron 30 piezas de plata y él sabe ya lo que está tramando y le pregunta a Jesús, pero no a solas, delante de todos. Entonces, yo lo que pienso es que Judas estaba obedeciendo a algo que él ni siquiera controlaba: el pecado en él. Y eso sucede con el hombre natural. ¿O no estamos nosotros conscientes de que el hombre que no tiene a Cristo comete locuras? No tiene sentido. Entonces, seguimos viendo el contraste. Pero ¿qué pasa con Pedro? En el camino, Jesús le dice a todos de nuevo, le dice: esta noche todos ustedes me abandonarán. Pero Pedro, acuérdense quién es Pedro. Pedro es el hombre carnal, el emocional. Y dice Pedro: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Le dice Jesús: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, así lo dice en exclamación. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y dice que los demás discípulos juraron lo mismo. El hombre carnal es emocional. Porque en sus emociones, en el momento, aquí todos somos valientes, aquí nadie te va a negar. Vamos a ver. Y dice el versículo siguiente, ni siquiera nos vamos muy lejos. Cuando llegan a Getsemaní, al huerto de olivos llamado Getsemaní, Jesús le dice, y él toma, dice: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse.
Miren lo que está pasando Jesús. Oigan lo que dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Oigan la urgencia que Jesús le está transmitiendo, ni siquiera ya a todos los discípulos, se lo está diciendo a los más íntimos, los más cercanos a Él. Y les dice: quédense aquí y velen conmigo. Luego Jesús va y ora y le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Así obra el hombre espiritual. Reconoce que a pesar del dolor cercano a la muerte, quiere que se haga la voluntad y que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Pero miren qué interesante. A veces nosotros pensamos que somos espirituales y solamente estamos conectados con Dios. Pero miren lo que hace Jesús. Jesús 3 veces, Él está orando con el Padre, pero va a ver cómo están sus discípulos. O sea, Él no solamente estaba conectado con Dios, Él mantenía la relación con sus discípulos. Y iba a ver cómo estaban ellos. Pero ven acá, al que iban a matar era Jesús, no a los discípulos. Pero aún así, Él, siendo espiritual, estaba muy pendiente del cuidado de ellos. Y va donde ellos y les pregunta. Y dice: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y en otra traducción dice: la carne es débil. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que eran hombres carnales. Porque si hubieran sido espirituales, no se duermen. Entonces luego Jesús regresa de nuevo, después vuelve y ora, y otra vez los encontró dormidos. Porque dice la palabra: porque no podían mantener los ojos abiertos. ¿Y esto por qué? Porque la carne tenía mayor fuerza en sus vidas que el espíritu. Entonces, seguimos adelante. Dice en el versículo 51, cuando llega el momento ya después que arrestan a Jesús, dice: pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Y Jesús le dice: guarda tu espada, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Fíjense la perspectiva tan diferente del hombre espiritual versus el hombre carnal. ¿Qué hace el hombre carnal? Aquí es que hay que darle. Emma, ¡fua! Se fue la oreja. Gracias a Dios que el Señor lo sanó. Pero fíjense la diferencia del hombre espiritual versus el hombre carnal. ¿Cómo reacciona el hombre carnal? Violencia. Pero Jesús, aún en el momento que lo van a buscar para matarlo, está preocupado por la salud de aquel que vino a buscarlo para llevárselo para que lo maten, y le sana la oreja, porque estaba actuando Simón, no Pedro. Él se lleva una reprimenda del Señor por actuar de manera impulsiva. Entonces, seguimos viendo. Acuérdense del caso de Pedro, de Simón. Miren qué interesante. Acuérdense que él juró y él dijo que mejor que lo maten y nunca negaría al Señor. Y dice que mientras tanto, esto lleva un paralelo entre lo que va pasando con Jesús y lo que va pasando con Pedro. Dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio. Y oigan esto, no estamos hablando que vino uno de los sacerdotes. Dice: una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, en otro lugar, él como que se escabulló. Cerca de la puerta lo vio otra sirvienta. De nuevo, no fue un sacerdote,
ni un guardia, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre. Wow, dijo. Entonces, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro, segurito que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro de nuevo juró. Dice, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. E inmediatamente el gallo cantó. Yo quiero hacer una pausa aquí. Esto sería todo un estudio para otro día, pero estudien la vida de Judas versus la vida de Pedro. Y ustedes van a encontrar que aunque pareciera raro, hay muchas cosas en común. Pero ¿dónde estuvo la gran diferencia? En que cuando llega el momento, hay un momento, y lo vamos a ver, hay un momento en el cual Judas, que había traicionado a Jesús, dice que luego de que vio que Jesús fue condenado a muerte, no se arrepintió. Lo que dice la palabra es que se llenó de remordimiento, no de arrepentimiento. Pedro le falló a Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Que Pedro salió llorando amargamente. Y cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, perdón, ¿quién es el primero que sale corriendo hacia la tumba? Pedro. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino y verdadero. Pero Judas, ¿qué hace Judas? Dice así, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos y dice, he pecado, reconoció el pecado, he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Y le dicen los sacerdotes, le dicen, ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Así actúa el hombre natural. El hombre natural le dice, no me importa. Entonces dice, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Remordimiento, no arrepentimiento. Pero Pedro, miren cómo actuó Pedro en los tiempos de mayor dificultad. Y esto es interesantísimo. Yo quiero que hagamos la comparación en algunos aspectos puntuales que vamos a tomar para ver cómo actúa, de acuerdo a la palabra, cómo actúa el hombre natural, cómo actúa el hombre carnal y cómo actúa el hombre espiritual. El primer aspecto de ellos es en lo que tiene que ver con la preparación. Recuerden que el enfoque de esto es en los tiempos de dificultad. Veamos qué dice la palabra. Comenzamos leyendo y vamos a ver lo que dice en el libro de en 1 de Corintios 2. Dice así, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero escuchen esto. Pero los que no son espirituales, en otra versión dice los carnales, no pueden recibir estas verdades del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y escuchen esta parte, que es la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual y el hombre natural. Dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. En el Espíritu, nosotros, wow, yo me pongo a pensar,
en lo que significa tener la mente de Cristo. Y me arrepiento de no valorarlo lo suficiente. Tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa con el hombre natural? No puede entender siquiera estas cosas. Pero entonces, recuerden qué pasa con el hombre carnal. El hombre carnal lo que tiene es sueño. El hombre carnal ni siquiera puede permanecer despierto en momentos críticos, en momentos de vida o muerte. Está dormido. Mientras que el espiritual, Jesús, ¿qué hacía Jesús? En momentos críticos iba a la presencia de Dios. Madrugaba a buscar la presencia de Dios y allí era fortalecido. Entonces, incluso, recuerden que no es que se conecta con Dios de manera que se desconecta de su entorno. Está conectado con Dios y también con su entorno. Entonces, veamos otro aspecto. Hablemos un poquito acerca de la obediencia en diferentes etapas. Primero, el hombre natural. El hombre natural no ve al Espíritu, no lo conoce, no puede recibirlo. Por eso, porque no conocen a Jesús, no pueden obedecerle. Solamente reciben los beneficios que son comunes para todos los seres vivientes. Respiramos, disfrutamos del sol y de todas las cosas que son para el sustento de todos. Pero ¿qué pasa con el hombre natural? El hombre natural, por la obediencia a la palabra, llega a conocer al Espíritu y tiene acceso a la gracia, disfruta de ciertos beneficios, aunque no al máximo. Pero entonces cuando el hombre espiritual que obedece, que se somete a lo que dice la palabra, entonces disfruta de un poder extraordinario. Y ese poder extraordinario, vamos a verlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Y esto me llamó muchísimo la atención cuando lo estudiaba. Oigan lo que dice en Juan 14, en el versículo 15. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, primera condición. Y dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive, oigan esto, con ustedes, y después estará en ustedes. Miren la diferencia. Muchos creyentes disfrutan de la compañía del Espíritu Santo, porque están con Él. Pero el hombre espiritual es aquel en el cual el Espíritu está en Él. No sé si entienden la diferencia de esto. Porque miren cómo dice Jesús, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y comparto un poco más de Juan 14. Dice en el versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Ahí estamos hablando de este poder extraordinario. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Y se lo repite de nuevo y le dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Pero para pedir, recuerden que nosotros no sabemos pedir. Y hay evidencia de esto, hay que aprender a pedir. Miren el ejemplo de los bebés cuando nacen. Ellos no saben pedir, ellos saben llorar y a los padres les toca discernir qué es lo que están pidiendo. Pero no hablemos de los bebés, hablemos de nosotros. Muchas veces nosotros nos ponemos bravos, puede ser en el matrimonio, por ejemplo, y en lugar de explicar claramente qué es lo que queremos, lo que hacemos es que nos ponemos bravos. No, porque él debería de saberlo. ¿No sería más fácil tal vez pedirlo?
Pero nos pasa a todos. Yo no digo que es solamente el caso de las mujeres. Nos pasa a todos. No sabemos pedir. Pero el Espíritu Santo sí sabe cómo pedir, y por eso cuando tenemos al Espíritu, el Espíritu es la evidencia de que nosotros podemos hablar en el nombre del Señor. Porque el que no tiene el Espíritu no puede pedir en el nombre del Señor, porque no puede representar al Señor. Recuerden que esto es lo que significa en el nombre de Jesús. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, es como que yo voy a pedirle algo, por ejemplo, yo voy a la oficina y no es lo mismo que yo diga, no, yo vengo a pedir algo, o que yo venga y diga, mira, el apóstol me dijo que te pidiera algo. Porque eso quiere decir ya que yo tengo autoridad en base a la cabeza delegada aquí, de que yo puedo pedirlo. Recuerden, es lo mismo que pasa cuando yo pido en el nombre de Jesús. Quiere decir que ya yo cuento con la autorización de Jesús para pedir eso. Y si el Padre, yo voy delante del Padre y le digo, Padre, te estoy pidiendo esto de parte de Jesús. No es lo mismo a que yo venga como que es un antojo mío. No sé si me doy a entender. Entonces, eso lo hace el Espíritu en nosotros, porque nos alinea a la voluntad de Dios. Y por eso dice en Juan 15, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren los dos requisitos, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Díganme ustedes si esto no es un poder extraordinario. Pero esto es para el hombre espiritual. Y hay otro aspecto también que a mí me llamó mucho la atención en el contraste entre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, y es lo que tiene que ver con la paz. Dice en Juan 14:27, un poco más adelante, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea, el hombre natural no puede tener paz. Lo dice la palabra. Así que no se angustien ni tengan miedo. Pero el hombre espiritual no debe tener angustia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el Espíritu, Él nos revela todas las cosas, aún las que han de suceder. Y el Espíritu nos da paz, porque la paz es un fruto del Espíritu. Entonces, los que caminan en Él disfrutan de abundancia de paz. Pero ¿qué pasa con el hombre carnal? El hombre carnal, recuerden, cuando yo digo carnal, hago siempre la salvedad porque pensamos que el hombre carnal es uno probablemente que se ha ido de la iglesia, que no se congrega. No, un creyente cualquiera puede ser un hombre carnal. ¿Saben por qué? Y en cuanto a la paz, algo importante es que el hombre carnal ha probado la paz, porque cuando cree en Jesús, recibe paz, pero no vive de manera permanente disfrutando de la paz, porque la paz es un fruto del Espíritu. Entonces no han entrado en el reposo de Dios, y eso también es un tema bastante amplio para otro día. Otra cosa también que me llamó muchísimo la atención es, mis hermanos, yo soy uno que reconozco que no todos tenemos el mismo carácter. Eso está demostrado. Todos tenemos formas naturales, además también de las experiencias que hemos vivido, que nos llevan a nosotros reaccionar ante los mismos estímulos de forma diferente. Pero observémonos. ¿Cuándo reaccionamos de una manera agresiva o con violencia? Porque debemos de observar a ver quién está gobernando en nosotros. ¿Es nuestra carne o es el Espíritu? Porque cuando el hombre está reaccionando de esta manera, probablemente no está obrando la justicia de Dios. Entonces, otro aspecto también es, recuerden que tenemos la mente de Cristo.
Del hombre natural ni vamos a hablar, porque el hombre natural definitivamente no tiene la mente de Cristo. Pero en el hombre carnal se da esto, y es que hay un desconcierto, un desconocimiento de lo que ha de venir. Cuando el hombre espiritual recibe la dirección del Espíritu acerca de cómo prepararse para lo que ha de venir, el hombre carnal le llegan las cosas y no está preparado. Y a mí me llama mucho la atención cuando Jesús le está hablando a los discípulos y los discípulos le dicen, ahora sí entendemos porque ya no me estás hablando por parábolas. Y Jesús en el próximo verso le dice, ahora entienden. Pero ¿y por qué Jesús le hace esta pregunta que pudiera parecer hasta irónica? Porque no habían entendido. Ellos entendieron un punto, pero no tienen la mente de Cristo. Y sin la mente de Cristo, el Espíritu no nos puede estar revelando todas las cosas. Ustedes están entendiendo cuán trascendental es que realmente nosotros seamos hombres espirituales. Y hay más. Fíjese lo que pasa en cuanto a la identidad. Pedro, que había caminado con Jesús todo ese tiempo, ¿usted cree que a Pedro le lucía jurar que él no había conocido a Jesús? Eso es un impulso de la carne. Entonces, porque a Pedro carecía de identidad. Entonces, pero Jesús, fíjense que mientras Pedro está al mismo tiempo, mientras Pedro está negando a Jesús, Jesús está puesto delante de reyes, está puesto delante de Poncio Pilatos. Y él tranquilito le dice a Poncio Pilato, él ni siquiera le dijo que él era rey, se lo dijo Poncio Pilato, él le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces él le dice, pues tú eres un rey. Dice, tú lo has dicho. Él no estaba imponiendo su autoridad. Él simplemente deja que se manifieste de una forma natural, orgánica. Y eso sucede cuando nosotros tenemos la identidad de hijos. Nosotros no andamos por ahí diciendo, abran paso, llegó el Hijo de Dios. No necesitamos manifestarlo. Eso tiene que manifestarlo el Espíritu. ¿Cómo? Porque, bueno, miren el ejemplo de los discípulos. Cuando el Señor los envía, les dice, mi paz. Si ustedes entran en una casa donde son dignos, la paz reposará en esa casa. Entonces, como hombres espirituales, no es por lo que nosotros estamos imponiendo de acuerdo a nuestra identidad de hijos. Es por la paz que nosotros no solamente disfrutamos de ella, sino que también la transmitimos, la comunicamos. Nosotros podemos impartir paz. O si no fuera así, no hubiera una manera de saludar donde tú dices paz a ustedes. Cuando yo digo así, yo estoy diciendo que de la paz que Dios me ha dado, yo quiero que también tú la recibas. Obviamente depende de la otra persona si puede recibir esa paz, por lo que hemos estado hablando. Pero fíjense que el hombre espiritual no solamente tiene paz, lleva paz. No sé si me doy a entender. Seguimos leyendo en Juan. En Juan 16, en el versículo 23, dice así: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. De nuevo, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Y de nuevo se lo repite, esta es la clave, señores. Dice, ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Entonces, seguimos viendo otro aspecto importantísimo de lo que produce el Espíritu en el hombre espiritual.
tiene que ver con nuestra capacidad. Y el hombre carnal no puede sobrellevarlo. No estaba preparado. Veamos el ejemplo de la palabra. Dice en el libro de Juan, en el mismo 16, dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Esto le dice Jesús a los discípulos, porque de nuevo estaban en la carne. No podían sobrellevar lo que Él les iba a transmitir porque era del Espíritu. Y le sigue diciendo, entonces sus discípulos le dijeron, lo que le mencionaba ahorita: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Y ahí Jesús le pregunta, ¿por fin creen? Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre estará conmigo. Mis hermanos, si nosotros no estamos en el Espíritu, no vamos a poder permanecer. Porque si el Señor dijo que nos convenía que Él se fuera para que nos enviara el Espíritu, es solamente a través del Espíritu que nosotros vamos a poder permanecer firmes en el cumplimiento del propósito eterno y en la comunión con el Padre. Por eso Jesús dice, yo no estaré solo. Entonces, ¿qué pasa en este contexto con los hombres carnales? No permanecieron firmes, fueron dispersados cuando vino el momento de la prueba. Entonces eso sucede. Y al final, hablemos un poquito acerca del testimonio. Veamos el contraste entre los tres. ¿Cómo termina Judas? Ahorcado. ¿Cómo termina Pedro? Pedro, cuando está obrando de acuerdo al Espíritu, ya hablando de Pedro posteriormente, que vamos a verlo, Pedro termina siendo muchísimo más valiente, porque incluso cuentan, o sea, eso no lo registra la Biblia, que Pedro pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir como Jesús. Pero eso es Pedro ya en el Espíritu, porque en la carne, ¿qué hacía Pedro cuando se ponía caliente la cosa? Lo negaba, o lo negó 3 veces en esa ocasión, mientras que Jesús termina glorificado, sentado a la diestra del Padre. Entonces vamos a seguir adelante para poder avanzar. Les cuento de segunda de Pedro para que vean qué cambió en Pedro. Dice en el capítulo 1 versículo 10, perdón, en el 12, dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aunque ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba recordárselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. ¿Y cuáles son esas cosas tan importantes que Pedro, que había vivido ya en ese punto mucho en el Evangelio y había visto la obra del Espíritu en tanta gente, qué es aquello tan importante que Pedro tiene que decir antes de morir? Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, ahí mismo en segunda de Pedro 1, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tenemos que entender que en nuestra naturaleza humana no tenemos la capacidad de poder llevar una vida de rectitud, solamente en el Espíritu. Por eso dice que es mediante su divino poder que tenemos todo lo que necesitamos. Y dice en el versículo 4, en la segunda parte, dice: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y en el 5 continúa diciendo: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios
complementando su fe, uno, con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hablando del hombre natural, los que no llegan a desarrollarse, del hombre carnal, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y vamos a pasar a la parte de las aplicaciones de esta enseñanza. ¿Cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu en medio de tiempos de angustia como los que nosotros estamos viviendo? Primero, como dice en Gálatas, dice, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Nuestro papel es uno, el del Espíritu es otro. Se complementan, pero nosotros tenemos que responder a la guianza del Espíritu Santo. Y yo les quiero poner un ejemplo bien práctico, sumamente práctico, de estos tiempos de angustia en los que vivimos afanados. ¿Cuántos de ustedes ha dicho no tengo tiempo? Muchas veces. Yo creo que no lo estamos diciendo de la forma correcta. Yo creo que una forma más correcta de decir sería no es una prioridad. Porque para lo que es una prioridad, o en otras palabras, para lo que usted quiere, apuesto a que el tiempo aparece. Entonces, lo que realmente nosotros estamos diciendo no es que no tengo tiempo, es que no es una prioridad. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque si nosotros ponemos primero los asuntos del Espíritu, el Espíritu nos va a ayudar a poner nuestra vida en orden en cuanto a nuestras prioridades. Por eso yo, como hábito que me ha resultado muy útil y se los comparto, y de hecho no me lo inventé yo, es de Jesús, busque la comunión con el Espíritu temprano en la mañana. Y usted va a ver cómo el Señor desde temprano incluso pone en orden sus prioridades. Porque recuerden que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero para que el Señor ponga el querer como el hacer y ponga nuestras prioridades en orden, tenemos que buscarlo a Él primero. Entonces, nosotros dándole la prioridad a los asuntos del Espíritu, el Señor va a poner nuestras prioridades en orden y nos va a poner el querer y el hacer. El segundo aspecto importante que necesita de una aplicación en nuestras vidas es entender la lucha constante que hay entre la carne y el Espíritu. Recuerden que el fruto del Espíritu, que ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son frutos del Espíritu, no de nuestro esfuerzo humano. Entonces, nosotros necesitamos darle la prioridad al Señor para que estos se manifiesten. Miren lo que dice en Judas 1, del 18 al 21, hablando acerca del hombre carnal versus el espiritual. Dice así: ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales que no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Tercer punto: ¿cómo hacer la guía del Espíritu Santo una realidad
para mi vida, para poder triunfar en tiempos de dificultad. Miren lo que dice Gálatas 5:25. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Repito y hago énfasis ahí, en cada aspecto de nuestra vida. La dirección del Espíritu no es solo para cosas espirituales, es en cada aspecto de nuestras vidas. Tenemos que aprender a discernir la voz y la dirección del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, una de las cosas que para mí es más práctico es para yo saber qué tengo que hacer en cada momento. Porque hay un momento en el cual yo tengo agendado algo, pero el Espíritu me muestra que tengo que hacer otra cosa. Activa el sentido de urgencia acerca de algo, y el Señor, el Espíritu, hace eso en nosotros. Y recuerden que, como dice en Romanos 7:18, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto también produce el Señor. Recuerden que Él produce tanto el querer como el hacer. Eso lo hace el Espíritu en nosotros. Y otros ejemplos de aspectos en los cuales nosotros debemos de buscar la guía del Espíritu es también en las cosas que tienen que ver con nuestra provisión. El trabajo. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe que necesitamos provisión y Él quiere darnos la provisión. Entonces, ¿ustedes creen que Él no nos va a guiar también acerca de cómo vamos a producir la provisión de manera de que nosotros no terminemos exhaustos, sin poder para hacer más nada? En el Espíritu, cuando nosotros estamos en el reposo de Dios, podemos descansar en Él. Podemos, como le dijo Pablo a Timoteo, esforzarnos en la gracia. Es muy diferente lo que hace el hombre natural, que se esfuerza con el sudor de su frente. A nosotros nos toca esforzarnos, pero en la gracia que viene de parte de nuestro Señor. Y dice en Efesios 3:20, y se los leo rápidamente, dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Si nosotros actuamos de acuerdo a la dirección del Espíritu, lo que nosotros vamos a lograr ya no es por la magnitud de mi esfuerzo, ya va a ser por su poder. Y eso va a hacer que nuestras actividades, lo que hacemos, sea muchísimo más productivo. Y dice en Romanos 8:26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y por último, el Espíritu Santo puede guardarnos de caídas. En otras palabras, de metidas de pata. Eso lo hace el Espíritu también. Evita que nos equivoquemos. ¿Y por qué yo lo digo? Lo digo porque dice Judas 1, del 24 al 25, dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y dice también, y en la Nueva Traducción Viviente dice: y es poderoso para evitar que caigan. Entonces, el Espíritu nos guarda de errores. Entonces, mis hermanos, para concluir, solo una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios nos puede sostener y guardarnos sin caídas en medio de tantas tentaciones, tantas ofertas del pecado, tantas propuestas para que nosotros transemos lo eterno por asuntos temporales.
Solo una vida de comunión con el Espíritu Santo nos puede consolar en medio de tantas continuas decepciones que se viven en este mundo. Recuerden cuál es el nombre como el Señor nos lo presenta: el Consolador. Y a veces nosotros estamos invirtiendo tanto tiempo de nuestra vida en quejarnos, y el Consolador está ahí esperando por nosotros. Solo una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios nos puede garantizar su fiel compañía, aun cuando todos nos hayan olvidado o abandonado en el día de la crisis y la adversidad. Usted elige en quién se refugia. Se refugia en el hombre, en el cual sin duda va a ser decepcionado, porque no tiene el poder que tiene el Consolador para sostenernos, para el que nunca nos va a abandonar en el momento de nuestra crisis o de nuestra adversidad. Solo una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios nos puede iluminar el entendimiento para poder conocer la verdad eterna de Dios en medio de un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Un mundo que está gobernado en gran parte por la mentira. Solo una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios nos puede quitar el sentir de orfandad que heredamos del primer Adán. Y con ello venimos heredando el sentir de un miserable vacío que se siente al vivir sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y en medio de tantos ruidos, conflictos, ansiedades que reflejan el carácter de los hombres de nuestros días, que está determinando estos tiempos como tiempos malos. Son tiempos malos, pero no causa del tiempo en sí, porque el tiempo es neutral, sino por causa del hombre que habita en estos tiempos. Y si nosotros que conocemos al Espíritu no nos entregamos completamente a Él para convertirnos en hombres espirituales, ¿qué podemos esperar? Si los que podemos causar una diferencia en este mundo, siendo sal y luz, perdemos nuestro efecto. ¿Cómo va a cambiar nuestro entorno si nosotros, teniendo al Espíritu, negamos la eficacia de Él, confiando más en lo que yo puedo hacer que en lo que el Espíritu Santo nos puede guiar a hacer? Una vida en el Espíritu se produce por medio de una vida en la palabra. No hay forma que desconectados de la palabra de Dios nosotros vamos a vivir la vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es sensible en escuchar y obedecer la voz de Dios. Mis hermanos, yo espero que hayamos podido entender la urgencia de este mensaje, de que si nosotros no vivimos una vida en el Espíritu, no vamos a poder permanecer. Nosotros tenemos que indagar, que inquirir en la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿dónde estoy? ¿Estoy realmente viviendo como un hombre espiritual o soy un hombre carnal? ¿Tiene la carne el poder sobre mi vida de forma de que tú no eres quien me dirige, sino mis propios deseos? Tengamos el valor de venir delante del Señor y que el Señor nos confronte. Porque esto es más trascendental para nuestra vida de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. Vamos a adorar al Señor antes de orar.